Bueno, y hay que decir que en el marco del desarrollo de este acto de posesión de los concejales de Barrancabermeja, pues el concejal Jonathan Vázquez presentó un documento donde se declaraba en oposición al gobierno del doctor Alfonso El Haj, acogiéndose al estatuto de oposición. Y vamos a declararnos en oposición, haremos uso del estatuto de la oposición y bueno, pero haremos una oposición respetuosa, una oposición responsable que defienda los derechos de todos los barranqueños. Yo creo que alguien tiene que supervisar y ejercer control político, es algo necesario en una democracia y vamos a hacerlo con altura. No, sobre todo la parte de la ejecución de los recursos, la contratación es lo más importante. La corrupción se besa en la contratación, en las obras mal hechas, en los elefantes blancos, en los presupuestos elevados, en los proyectos que no tienen un objetivo que realmente apunte al beneficio de todos los barranqueños. Vamos a estar revisando que los recursos de Barrancabermeja se inviertan bien y en lo que hay que invertirse. Declaraciones entonces del concejal Jonathan Vázquez, quien se declaró en oposición en el marco del desarrollo de este acto. Se hizo también la elección de la mesa de la Junta Directiva, quedando como presidente de la Corporación Edilicia el concejal Darinel Villamizar. Escuchamos las palabras de él. Barrancabermeja está esperando mucho, lógicamente, de este gobierno y del honorable Consejo Municipal para los próximos 4 años. Retos todos los que uno se puede imaginar. Hay un reto, primero, acompañar al gobierno, lógicamente, todo el tema terminal de transporte de Barrancabermeja, centro histórico de la ciudad, planta de tratamiento de aguas residuales de Barrancabermeja y todo lo que de materia de infraestructura viene y, lógicamente, sino dejar de un lado todos los proyectos de talla y deporte social. Hoy arrancamos con una mayoría de 17, Barrancabermeja tiene que trabajar con los 17 concejales, así lo entendió el gobierno, así lo ha entendido el Consejo y esperemos que esto se mantenga durante los próximos 4 años. Como primer vicepresidente del Consejo de Barrancabermeja fue elegido el concejal Edson Rueda. Estuvieron postulados para ese cargo el concejal Jonathan Vázquez y fue postulado también Edson Rueda. Luego de la votación, con 16 votos a favor, quedó como primer vicepresidente del Consejo de Barrancabermeja el concejal Edson Rueda. Como segunda vicepresidenta quedó la concejal Yurriet Marcela Rodríguez del partido político ASI, quien también se declaró en oposición. Escuchamos las palabras de la concejal. No, hacer oposición es para nosotros, venimos a hacer un control político y queremos que las cosas se hagan bien. Nuestro propósito es luchar por el desarrollo, por que nuestra ciudad evolucione, que salga de este proceso, de este mal rato, que esos procesos estos periodos que fueron tan trágicos para la ciudad. Y entonces nuestra posición lo que va a garantizar, queremos garantizar, es que la ciudad surja, que evolucione, que avancemos. Es más, a los que les van a poner el ojo ustedes precisamente de ese lado, del lado de la oposición. Temas prioritarios. La educación, la salud, el adulto mayor. Hay muchos factores que trabajar en la ciudad, ambientales, sociales y económicos. Bueno, queda definida así entonces la Junta Directiva del Consejo de Barrancabermeja, vicepresidente el concejal Darinel Villamizar, primer vicepresidenta el concejal Edson Rueda y segunda vicepresidenta del Consejo de Barrancabermeja la concejal Yurriet Marcela Cosio, quien presentó un documento del partido ASI en donde se declaraban en oposición al gobierno del doctor Alfonso El Haj. Raúl, análisis general de lo que fue entonces este acto de posesión de los concejales y la elección de la nueva Junta Directiva. Bueno, hay un primer elemento que hay que poner sobre la mesa, Leslie, y es pues, la implementación del estatuto de la oposición, que es algo novedoso, algo que es bastante peculiar. Pues nosotros somos la democracia más antigua de Latinoamérica, pero no teníamos estatuto de la oposición, algo bastante paradójico. O sea, es decir, no habían reglas de juego claros para que el perdedor en cualquier nivel de elección pudiera tener incidencia en controlar el gobierno. Este estatuto permite entonces que la oposición se declare como oposición y eso le permite acceder a unos temas de financiamiento a nivel nacional por partidos, le permite tener preferencia para establecer unos órdenes del día en algunas sesiones del Consejo y participar de la mesa directiva. En este caso entiendo que el concejal ex candidato Jonathan Vázquez intentó declararse como, creo que eso se le fue atrás porque él representa una coalición y la coalición no se declaró en oposición, entonces el único partido que se declaró en oposición fue la ASI. Sí. Hay que anotar también que ellos tienen 28 días. Tienen todo el mes para declararse en cualquiera de las opciones, ya bien sea
como de gobierno, como independiente o como oposición. Y posteriormente, durante los 4 años, tienen una oportunidad para cambiar esa posición. Es decir, yo hoy me puedo declarar como oposición, pero si dentro de 6 meses yo considero que las cosas cambiaron por algunas razones, yo puedo declararme de gobierno. Y ese cambio lo puedo hacer una sola vez y ya. De ahí para adelante quedo los 4 años con el cambio que hice. Entonces, muchos de los que hoy se declaran como oposición, perfectamente la ASI puede declararse en un año como de gobierno y acabó. Lo mismo los que son de gobierno podrían declararse como oposición. Entonces, es el juego de la democracia dándole garantías a la contraparte para que intervenga en temas de control, en debates, en múltiples cosas. ¿Cuál es el tema, Leslie? Que ya lo hemos hablado contigo pues, en otro espacio, que como ese tema es tan novedoso, hay unos ítems que no hay claridad, inclusive hay unos puntos de la ley donde dice que será la autoridad nacional la que defina. Por ejemplo, no hay claridad en cómo se va a manejar el tema de las alocuciones. A nivel presidencial, la oposición tiene el mismo nivel de participación en una locución que el presidente. Es decir, el presidente habla hoy 1 hora, la oposición va a tener la oportunidad de hablar 1 hora en la misma franja, en la misma hora, exacto. Aquí no está muy claro cómo se va a manejar esas franjas en tanto el alcalde hable, entonces el presidente de la oposición cuántas veces va a poder hablar. Hay varios ítems que están por desarrollar por la autoridad. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia en decir, no hay que adelantarse mucho de los análisis porque esto es novedoso. O sea, aquí vamos, como dicen por ahí, como el ciego dando pataditas y moviéndonos a ver dentro de lo legal de lo que rige el estatuto, desde dónde se puede mover como el asunto. Entonces yo ahí lo que percibo del candidato, del concejal Jonathan es que o no leyó bien los estatutos, o algo pasa que no entendió realmente que el ejercicio de su oposición debía contar con el apoyo del Partido Conservador, de la U y de los Verdes. En este caso, dudo mucho que algunos de esos 3 partidos se declaren en oposición, por lo que hemos visto, están todos con el alcalde. Entonces, vamos a ver cómo le va a Jonathan Vázquez en esa tarea de ser oposición sin contar con los recursos los recursos en términos no solamente de financiación, sino vuelvo y les digo, de poder hacer alocuciones, de poder intervenir en las sesiones e inclusive la participación que pudiera haber tenido en esa mesa directiva, pero por lo cual no se la permitió. Bueno, hay que decir que las observaciones que se le hicieron al concejal Jonathan Vázquez iban en esa vía. Jonathan presentó un documento firmado por él, no estaba autenticado tampoco en notaría, y lo que se le estaba pidiendo a él era 1, que ese documento debía estar también haber pasado por notaría, y 2, que no debía ser redactado de él como concejal a título propio, sino que debía ser por el partido. Entonces, ahora lo que se espera es ver si esa coalición realmente le da esa facultad al concejal Jonathan Vázquez para declararse en oposición, que fue lo que él expresó en ese momento. Para eso tiene 28 días. De acuerdo, Leslie. Hay otro tema muy importante que ha pasado como desapercibido, y es que en teoría se suponía que uno esperaba que si se declaraba en oposición Jonathan Vázquez, su concejal de su partido cívico lo hiciera. Y vaya a ver la sorpresa que resulta que su candidato no se manifiesta. Yo creo que aquí estamos sufriendo los guayabos postelectorales. Yo hacía esa análisis y yo decía, una cosa fue las elecciones y otra cosa es gobernar. Para mí hoy está claro que el movimiento Cívicos no está liderado por Jonathan Vázquez. Él no tiene ninguna injerencia, no tiene ningún control, no tiene colectividad, y ahí está la muestra, porque si no, uno esperaría que se hubiera declarado Cívicos en oposición con el concejal Robert Álvarez. Sin embargo, no lo hay. Vi fotos y comentarios en redes sociales donde aparece el ex candidato al consejo, concejal John Moros, rondando ahí. Algunos dicen que esa curul es de él, no sé qué tan cierto sea, yo no tengo problema en dar esa opinión, pero sí me parece complejo ese panorama que tiene Jonathan Vázquez, porque es una oposición pero no tiene partido, no tiene movimiento, no tiene organización, y yo no sé si hoy en este momento le está pasando cuenta de cobro, Leslie, el haber perdido su independencia, porque está claro que Jonathan Vázquez no era el candidato de la independencia porque no se inscribió como un movimiento independiente, sino que una coalición, y hoy esa coalición lo está condenando a no poder ser independiente. Mira, porque si hubiera sido independiente, hubiera podido decir sí, yo me declaro en oposición. Obviamente requería que su movimiento tuviera personalidad jurídica, pero eso es algo que él hubiera podido resolver. Entonces mira que le pasa cuenta de cobro el haber entregado su independencia en una coalición. Raúl, este intento de Jonathan Vázquez por llegar a la mesa directiva del Consejo de Barrancabermeja, podríamos decir, es la primera derrota política en el Consejo de Vázquez. Sí, claro, me parece que es una primera derrota porque o no revisaron bien el estatuto en el detalle,
o lo que te digo, no hay esa articulación con sus movimientos cívicos para realmente mover la mesa, porque es que de un modo u otro como lo que hubiera logrado era mover la mesa. Todos sabemos que las elecciones de las mesas directivas se acuerdan fuera de micrófonos, por así decirlo, se hacen unos acuerdos políticos. Si él hubiera logrado meterse en esa mesa directiva, hubiera dado un golpe y hubiera movido los acuerdos y eso hubiera cambiado un poco. De un modo u otro sí se alteró, porque para mí esa aparición de la ASI como oposición fue una alteración. No creo que estuviera dentro de los planes. Para mí eso fue una jugada política, de un modo u otro de la ASI, de asumir la oposición. Esperemos que esa jugada política sea para un bien común superior, es decir, para realmente hacer oposición, y lo digo con toda tranquilidad, y no termine siendo una moneda de cambio donde la ASI lo que va a hacer es declararse en oposición para terminar es presionando al alcalde a través de temas burocráticos para después, dentro de 6 meses, 8 meses, decir que ya no es oposición y hasta ahí llegó el cuento. O sea, esperemos que sea una posición responsable, coherente y que realmente haga control político, porque para eso es la oposición y para eso va a recibir un tema de financiación y un tema de acceso a medios. ¿Qué puede pasar si Jonathan Vázquez no tiene esa vía libre por parte de la coalición de declararse en oposición? Pues que va a estar obligado a declararse o como independiente o como gobierno. En este caso asumimos que va a ser como independiente porque lo dice el estatuto, te debes declarar en alguna de las 3 opciones. Aquí no hay tibios, o eres independiente, o eres oposición, o eres gobierno. Él tendrá que declararse en cualquiera de los 3 capítulos. En este caso no puede ser como oposición, le quedan 2. Creo que no va a ser gobierno, será independiente. Hablemos un poco de las otras personas que quedaron ahí en la Junta Directiva. Darinel Villamizar fue el único postulado, se sometió también a votación, 16 votos a favor, 1 en blanco. Edson Rueda, quien también fue postulado, estaba en la misma intención de Jonathan Vázquez, quedó elegido él también con 16 votos a favor, primer vicepresidente del Consejo, y Juliet Marcela Rodríguez, segunda vicepresidenta. Pues mira, sabemos que Cambio Radical fue el partido vencedor a nivel de Consejo. Era más que obvio que fuera el partido vencedor el que se quedara con la presidencia. Normalmente o se queda la mayor votación o el partido con mayor curul pues se toma la presidencia. En este caso pues lo hizo Darinel. Esperemos, él representa la clase política tradicional, es una persona que fue inhabilitada y hoy está recuperando sus derechos políticos. Esperemos que no repita las conductas por las cuales terminó inhabilitado. Esperaría que se desarrolle un poco la cosa, no nos adelantemos a las cosas para no prejuzgar. Esperemos que el panorama sea distinto, pero representa la clase política tradicional, los que llamamos los cuerpos ajenos. Entonces vamos a ver qué pasa. Y con ese panorama se diría uno casi que total al gobierno de Alfonso Sí, López. claro, el alcalde cuenta con gobernabilidad dentro del consejo, tanto entre la mesa directiva como dentro de las bancadas. Esperemos a ver cómo ese consejo asume el reto de implementar el tema del distrito, que es un tema bastante complejo y que requiere una altura en los debates de mucha importancia. Se van a definir temas estructurales para la ciudad, como el tema de las localidades. Eso no puede ser tomado a la ligera, como simplemente hacer una raya en el mapa y dividamos esto pues como por aquí, sino es un ejercicio realmente que responda a un direccionamiento y un proyecto de ciudad asociado a esa nueva organización del territorio. Entonces, Leli, yo creo que hay que darle la oportunidad sin prejuzgar de lo que venga. Hay 2 personajes nuevos en esa mesa directiva, pues 2 concejales nuevos, que es Edson Rueda y Juliet. Esperemos a ver cómo les va. Esperemos que asuman con responsabilidad esa renovación, por así decirlo, de nombres, porque pues para muchos, y pues, en mi caso creemos que no hubo renovación política, sino simplemente de nombres. Esperemos que por lo menos le cumplan a la ciudad en ese ejercicio de, vuelvo y te digo, de cogobierno y de control político y esperar. Viene todo el proceso de aprobación del plan de desarrollo. Esperar. Nota anecdótica, el presidente del Consejo actual, Darinel Villamizar, fue uno de los que hundió la aprobación del POT en el gobierno de Carlos Contreras. Esperemos que este año como presidente del Consejo nos ayude a que ese POT vuelva y quede aprobado o avance. Le agradecemos, Raúl, a usted la gentileza por habernos acompañado en esta mañana de viernes. Muchas gracias. Vale, Leli. Bueno, a todas las personas que nos siguieron a través de nuestra red social Facebook, le agradecemos también su compañía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un feliz fin de semana para todos.